Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Mi nombre es Bruno Chaihuaque y nuevamente este es el segundo programa acerca de planificación estratégica. Estamos transmitiendo desde Perú por Radio TV Digital Tarapoto. Bien, en el programa de hoy vamos a hablar acerca de el pensamiento estratégico y cómo ha ido evolucionando este pensamiento. Esta secuencia o este programa va a tener alguna connotación histórica y académica, pero el objetivo es introducirlos a las corrientes del pensamiento estratégico, cómo ha evolucionado, ¿no? Porque claro, muchos usamos estrategia. Muchos usamos planeamiento estratégico, a veces sin saberlo, pero todo esto tiene también un trasfondo académico, intelectual. Hay muchos pensadores que han plasmado sus ideas y sus planteamientos teóricos y que han dado, digamos, algunos resultados en la práctica, ¿no? Muchos especialistas, muchos gerentes han puesto en práctica estas ideas que están en el ámbito académico, y también a veces es necesario que los conocimientos empíricos que muchos nosotros tenemos también se enriquezcan con estas ideas que están en el mundo de la teoría. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de esto, vamos a hablar acerca del pensamiento estratégico, cómo surge, cuál ha sido su evolución, cuáles son las ideas principales, ¿no? Y luego ya cada uno de nosotros podrá enriquecer este análisis con identificando estos hitos, ¿no? En la evolución del pensamiento estratégico. Bien, entonces, sobre la gestión estratégica, lo que podemos mencionar es que hay distintos factores que han motivado su desarrollo y la evolución, ¿no es cierto?, que es como una corriente propia dentro de la gestión, ¿no? Y su vinculación, por supuesto, con el planeamiento y el planeamiento estratégico. Dentro de estos factores que se han producido en el tiempo, está, por ejemplo, la ineficacia de los sistemas basados en los paradigmas tradicionales, ¿no? El paradigma burocrático, el paradigma funcional o los denominados paradigmas estructuralistas. ¿Qué cosa es esto? Bueno, luego de la revolución industrial, la segunda revolución industrial, y cuando ya estaban permeando las ideas de gestión moderna en las empresas, principalmente en países desarrollados, ¿no? La gestión o la administración se fue profesionalizando. Los antiguos talleres que antes producían, ¿no?, de manera artesanal y que podían atender los pedidos en los mercados a pequeña escala, poco a poco pues se incrementaban en su demanda. Entonces tenían la necesidad de incorporar nuevas habilidades para la gestión, de tal forma que estos negocios puedan crecer. Pero para crecer necesitaban tener una mayor productividad. ¿Por qué? Porque la demanda en el mercado requería dos cosas, ¿no? Una mayor cantidad de productos y que estos productos estén al alcance de las grandes mayorías, es decir, que tengan precios competitivos, ¿no? Entonces se requería incrementar la producción. Entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, surgió una necesidad entre los especialistas y no especialistas en gestión en encontrar nuevos caminos, nuevas rutas para incrementar la producción y la productividad, por ende, de las empresas. Eh, es así que surgen nuevas escuelas de pensamiento en gestión, ¿no? Surge la denominada gestión o administración, escuela de administración científica en los Estados Unidos, ¿no? Y de hecho,
dentro de esta escuela de pensamiento, el principal representante, pues no era un gestor, ¿no? Era un ingeniero mecánico, Frederick Taylor. Entonces, su preocupación inicial, la de Taylor, era encontrar cómo las máquinas podrían producir mejor. Las publicaciones, porque Taylor era un intelectual, era un gerente, era un ingeniero que se dedicaba a encontrar soluciones en máquinas, estamos hablando del siglo XIX, fíjese, ¿no? Eh, lo que hacía Taylor era tratar de encontrar cómo estas máquinas podrían producir más, tener una mayor productividad. Pero luego se dio cuenta de que todo no dependía de la máquina, sino también del trabajo de las personas y cómo hacer para que las personas se motiven para tener una mayor producción. Entonces, dentro de los artículos que Taylor escribía, empezó a cambiar la temática, ¿no? Y se orientaba más a la producción. De ahí fue evolucionando el pensamiento en la gestión, los talleres se volvieron más profesionales, hubo una separación de trabajo, ¿no? Ya el funcionamiento operativo de los talleres era, digamos, de responsabilidad de los ingenieros, de los capataces, ¿no? Y había una separación en las funciones de tal forma de que algunos profesionales se dedicaban ya no a la parte productiva, sino a la planificación y a la gestión de ventas, ¿no? Y también a la gestión administrativa, encontrar formas de cómo, por ejemplo, motivar y que encontramos mecanismos para que las personas produzcan más en el trabajo, ¿no? Y es ahí donde poco a poco empezó a generarse algunas prácticas de gestión que tienen que ver con la composición en estructuras funcionales de las organizaciones, es decir, que ya no tienes una empresa en donde pues un gerente hace de todo, ¿no? Ve la producción, ve las ventas, ve la motivación, ve la nómina, sino que ya se van profesionalizando las funciones y se van separando estas funciones, ¿no? Ya se requiere un nuevo tipo de profesionales. Entonces, los ingenieros en la producción, normalmente esa era la forma como se veía, y otro tipo de profesionales ya se dedican más al planeamiento, al presupuesto, a la gestión financiera, ventas, recursos humanos y toda la parte administrativa, ¿no? De hecho, en esta época surgen las primeras escuelas de negocio en Estados Unidos, ¿sí? Eh, pero posteriormente, ya con los años, ¿no? Las organizaciones, las empresas sobre todo, tendían mucho a conformar estructuras funcionales. Es decir, el organigrama típico de las empresas era, pues, la gerencia de finanzas y presupuesto, la gerencia de recursos humanos, la gerencia de producción, ¿no? Y se pensaba de que de la composición administrativa de la organización en este tipo de estructuras, pues dependía el éxito de las empresas, ¿no? Sin embargo, ocurrieron algunos hechos en el entorno que empezaron a cuestionar o que generaron un cuestionamiento, mejor dicho, a la forma como se venían gestionando las empresas. Uno de estos eventos fue la Gran Depresión, ¿no? Fue una gran crisis económica que se produjo en los Estados Unidos a fines del siglo XX, de la década de los 20 del siglo pasado, entre 1929 y 1930 en Estados Unidos, ¿no? Fue un periodo muy, digamos, muy impactante para las empresas porque muchas de las empresas en Estados Unidos quebraron y tuvieron que despedir a muchos trabajadores. Se generó una crisis financiera terrible, ¿no? Entonces eso motivó a que surjan cuestionamientos de la forma como se gestionaban las empresas y es que los modelos que se estaban aplicando en la gestión de las empresas eran los adecuados o no, ¿no? Por otro lado, también en Estados Unidos empezaron a surgir otros fenómenos, ¿no? El fenómeno intervencionista, por ejemplo, a partir de la gestión de políticas públicas denominado el New Deal, ¿no? En donde el gobierno de los Estados Unidos implantaba políticas intervencionistas
para la planificación y la producción de ciertos materiales, ¿no? Como el acero, por ejemplo. Y eso impactó también en las empresas porque pues no sabían en qué forma podían responder al mercado cuando había una sobreregulación, ¿no? Estas crisis, ¿no? Empezaron a impactar sobre todo en el ámbito de que el cuestionamiento mayor es que la gestión o el éxito de la gestión de las empresas no depende de cómo te organices internamente, ¿no? Bajo el paradigma estructuralista que habíamos comentado, sino también depende de las condiciones del entorno. Y esta idea, pues, fue un poco más es pronunciada luego de la crisis de los 70, la crisis del petróleo de los 70, ¿no? En la cual sea que la empresa produzca o no produzca, o esté dentro del sector industrial del petróleo, pues independientemente de eso, todas las empresas se vieron afectadas por el alza, el incremento en el precio del petróleo. Entonces se empezó a comentar y decir, ¿qué está pasando aquí, no? Yo no tengo nada que ver con el petróleo, pero sin embargo ese aspecto me está afectando la economía de mi empresa, está afectando mis ventas, está afectando la forma como produzco y cómo podría sobrevivir como empresa. Además, en la década de los entre 40 y los 50 se crearon nuevos métodos de gestión, ¿no? Un poco también para incrementar ya no tanto la productividad, como era un poco el interés en los inicios del siglo XX, sino en incrementar la utilidad, la rentabilidad de las empresas. Y en esos tiempos, en la corporación de DuPont, se crea un método de gestión denominado el método DuPont, ¿no? En donde pues se analiza la forma como se componen los principales ratios de gestión financiera y a partir de ellos pues se establecen algunos hitos y algunas metas de gestión, tanto de ventas como de costos, etcétera, ¿no? Entonces todas estas nuevas ideas pues fueron de alguna forma influyendo y generando una corriente de pensamiento que fortalecieron la idea de que las empresas tenían que tener en cuenta su entorno si es que querían proyectarse hacia el futuro. Es por eso que se habla de una evolución en el pensamiento estratégico, una evolución en las ideas sobre la gestión estratégica. Y bueno, esto que he señalado son algunos de estos eventos que han motivado esa corriente de pensamiento. Bien, entonces, a partir de estos eventos, pues la gestión estratégica como tal fue evolucionando, ¿no? Desde las ideas iniciales a inicios del siglo XX, cuando la dirección era más bien por la supervisión, o la que se denomina como, o denominaba más bien como dirección por control o gestión por control, en donde se empleaban, digamos, o se definían objetivos y se verificaba el cumplimiento de objetivos, ¿no? De manera sistematizada. Luego, en la década de los 50, ¿no? Se empezó a hablar acerca de la dirección por extrapolación. Es decir, que se analizaban presupuestos anuales, había un control reactivo de acuerdo a la desviación de los presupuestos y se utilizaba todavía un enfoque funcional, ¿no? Básicamente en estructuras rígidas, funcionales dentro de la empresa. Habíamos conversado anteriormente acerca de las direcciones, la dirección de planeamiento, la dirección de presupuesto, la dirección de recursos humanos. Bueno, básicamente de esa forma se componía estructuralmente las empresas, ¿no? Entre la década de los 60 y 70 se hablaba más bien de la dirección por anticipación, en donde se trataba de analizar los factores del entorno, cómo los factores del entorno podrían influir en la organización, porque ya habíamos mencionado que
estos aspectos, como la Gran Depresión, por ejemplo, o la crisis del petróleo, habían impactado fuertemente la economía de todas las empresas. Entonces lo que se trataba de hacer es que las empresas más bien anticipen estos eventos, ¿no? Un hito importante en este aspecto fue la publicación del libro Scanning the Business Environment de Francis Aguilar en la década de los 60, en 1967, donde habla precisamente de que los factores externos influyen o pueden influir en cualquier sector industrial, ¿no? Y es algo que se empezó a considerar y tomar en cuenta dentro de la escuela de pensamiento. Esa idea y esos conceptos todavía se vienen utilizando, fíjese, desde la década de los 60, ¿no? Y Francis Aguilar es el autor que de alguna forma dio nacimiento, o gracias a él nació la idea de la idea del modelo FODA, ¿no? El modelo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que tal vez ustedes en alguna oportunidad han escuchado y que en otro programa vamos a profundizar un poco más, ¿ya? Y además el análisis PESTE también se deriva de estas ideas de Francis Aguilar. También se empezó a discutir acerca de la previsión de recursos, ingresos ya a un plazo mayor, ya los presupuestos ya no se plantean corto plazo, ya no eran presupuestos operativos, sino de un mayor alcance, de largo aliento, digamos, ¿no? De largo plazo. Aquí todavía había una asignación poco flexible de recursos, ¿no? Se definían presupuestos, pero no había la posibilidad de revisarlos y ajustar esos presupuestos, ¿no? Todavía no estaban muy sólidas esas ideas. Luego, en la década de los 90, ¿no? Surge la Escuela de la Dirección por Anticipación, en donde ahí ya se establecen estas ideas acerca del análisis de los factores externos del entorno, ¿no? Denominado análisis PESTE. Se utilizan mucho más herramientas de análisis para la formulación de estrategias, por ejemplo, la matriz FODA, la matriz BCG, ¿no? Etcétera, etcétera. Se lleva a cabo o se incorporan nuevas herramientas para la asignación dinámica de recursos y presupuestos flexibles, ¿no? Y un poco se toma la práctica y la idea de que los presupuestos se van revisando en el corto plazo, normalmente por cada trimestre, y se va ajustando de acuerdo a cómo va evolucionando el entorno, ¿no? Es decir, se establecen los presupuestos anuales, pero luego se va revisando trimestralmente para ver cuáles son las variaciones y de qué forma se pueden ajustar de manera realista, dadas las condiciones que se están presentando, tanto para la empresa como para el entorno. En los últimos años ha surgido más bien la idea de que las empresas deberían tomar decisiones basadas en evidencia e información, ¿no? Basado en indicadores, y aquí surge otra escuela, ¿no? La escuela que conforma, por ejemplo, las técnicas del Balance Scorecard, ¿no? Y la identificación de indicadores clave para la gestión o KPIs. Las estructuras orgánicas o organizacionales suelen ser más flexibles en este ámbito y los sistemas de control tienen capacidad para procesar muchos datos debido a que la tecnología también permite hacer eso, ¿no? Ahora estamos viviendo una época de información, una era de información en donde ya es posible procesar de manera automatizada una gran cantidad de datos. Incluso en los últimos años estamos viviendo una época de inteligencia artificial, en donde las máquinas más bien hacen todo el procesamiento, ¿no? Bien, eh, algunos hitos clave que fueron conformando el concepto de estrategia. El concepto clásico de estrategia proviene de las ideas de Kenneth Andrews, quien en la década de los 70 publica el libro El concepto de estrategia en la empresa, ¿no? Unas citas, algunas ideas que sintetizan un poco su obra. Por ejemplo, Andrews señala que el patrón de los principales objetivos, propósitos o metas y las políticas y planes esenciales para lograrlos, establecidos de tal manera que definan en qué clase de negocios la empresa está o quiere estar y qué clase de empresas es o quiere ser.
¿no? Entonces, ese enfoque clásico instrumentaliza este tipo de aspectos que luego van a conformar los componentes principales de los procedimientos de formulación estratégica, es decir, a partir de la definición de objetivos, propósitos o metas, ¿no? Esas herramientas van a permitir a la empresa identificar qué cosa es, pero qué quiere ser y dónde quiere estar, qué clase de empresa quiere ser en el futuro. Para eso sirve la estrategia, ¿no? La estrategia, desde este punto de vista clásico, que fue puntualizado por Kenneth Andrews, identificó que la estrategia sirve precisamente como una herramienta que permite definir dónde estás, qué cosa eres como empresa y hacia dónde quieres llegar, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu meta? ¿No? De estas ideas de Andrews proviene también estos conceptos que se utilizan actualmente en la gestión, en la planificación estratégica. En la década de los 80, ¿no? Surge otra corriente de pensamiento de la estrategia, perdón, que es la corriente de pensamiento de la competitividad o el pensamiento competitivo, ¿no? Y es porque el máximo exponente de esta escuela, Michael Porter, escribe un artículo en Harvard Business Review sobre la ventaja competitiva que luego se convirtió en un libro, ¿no? Denominado Ventaja Competitiva, Creación y Sostenimiento de un Desempeño Superior. Porter señala que la esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar a la empresa con su entorno y emprender acciones ofensivas y defensivas para crear una posición defendible frente a 5 fuerzas, ¿no? Competitivas del sector industrial al cual éste pertenece y así obtener un rendimiento superior que sobre la inversión que dicha empresa ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, la obra de Porter es muy importante y es muy influyente incluso hasta el día de hoy. La gente que estudia estrategia, planificación estratégica y pensamiento estratégico en el mundo de la gestión, seguramente ha leído o conoce la obra de Porter, ¿no? Parte de esta obra, uno de los libros más emblemáticos, es este de Ventaja Competitiva que he señalado. Y en ese libro, Porter habla de distintas herramientas. Una de ellas es el modelo de las 5 fuerzas de Porter que se extrae, digamos, de esta cita que les he compartido. El modelo de las 5 fuerzas de Porter trata de identificar 5 factores que influyen en la rentabilidad de cualquier industria, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de este modelo está el nivel de competencia o la intensidad de la competencia de las propias empresas, ¿no? Dentro de un sector industrial, ¿no? Por ejemplo, el sector del cacao, el sector caficultor, ¿no? Etcétera, ¿no? Luego habla acerca del poder de negociación de los proveedores, ¿no? Que también influye, ¿no? Si los proveedores tienen más poder o tienen una capacidad, ¿no?, de negociación determinada porque tienen el poder de la exclusividad de los insumos que venden, por ejemplo, eso seguramente va a influir en la rentabilidad del negocio, ¿no? También habla acerca de la amenaza de entrada potencial de nuevos competidores. Si entran nuevos competidores a un sector industrial, ¿no? Si yo tengo mi restaurante y en la cuadra soy el único, pero mañana entran 2 restaurantes más, seguramente eso va a influir en la rentabilidad de mi negocio, porque ya no van a entrar 100 clientes, sino van a entrar 50 de repente, ¿no? Entonces, de eso trata esta parte del modelo de Porter. También habla del poder de negociación de los clientes, ¿no? Si los clientes, por ejemplo, están agrupados o hay un cliente muy importante, ese cliente que te compra el 80% de tus ventas tiene un poder de negociación tal que tú vas a querer venderle a las peores condiciones para ti, pero mejores condiciones para él. Entonces, eso también va a reducir tu rentabilidad, por ejemplo, ¿no? Finalmente, dentro del modelo se habla acerca de la amenaza de desarrollo potencial de productos sustitutos, en el cual
la posible entrada de productos sustitutos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del entretenimiento de los cines, ¿no? Un sustituto del entretenimiento en cines puede ser los partidos de fútbol. La gente ya no va a los cines, sino más bien va al estadio. O en vez de ir al cine, pues tiene una cuenta en Netflix o una cuenta en cable y ve los programas, ve las películas directamente en cable o Netflix. Entonces, el Netflix no es un competidor directo, no es un rival directo del cine, ¿no? Porque otros cines, Cinemar, Cineplanet, etcétera, una cadena de cines, son los competidores directos. Pero en este caso se trata de un sustituto, es un servicio, un bien, un servicio que no es lo mismo, pero puede sustituir a ese bien o servicio. Entonces, Porter señala de que en el entorno más cercano a la empresa, y es el entorno que define las características de un sector industrial, pues establece cuáles son las posibilidades para que la empresa tenga una mayor productividad, ¿no? Y así como este modelo, las 5 fuerzas de Porter, también desarrolla otros modelos, por ejemplo, el del modelo de la cadena de valor, las estrategias genéricas, ¿no? Que luego por supuesto, vamos a hablar acerca de esto, porque realmente la obra de Porter es muy valiosa y es muy conveniente que ustedes conozcan, y si es posible, bueno, los invito a que lean la obra de Porter, y si no, también la vamos a comentar para que ustedes tomen conocimiento de qué se trata, pero sí es muy necesario, ¿no? Finalmente, en los últimos años, pues también se ha venido hablando acerca de la estrategia, y estos no son los únicos autores, por cierto, no hay otros más, ¿no? Pero hay una escuela de pensamiento pragmático que tiende más acerca de la ejecución, o se preocupa más por la ejecución de la estrategia, no tanto en el diseño, sino el importante no es el diseño, sino la ejecución estratégica, ¿no? Este es el caso de Gamble y Thompson, que plantean que la estrategia tiene como objetivo descubrir cuál es el estado actual de la organización y cuál es el estado deseado. Y a partir de cómo estamos y cómo deseamos ser, pues vamos definiendo en la práctica, ¿no? En el campo de batalla, digamos, cuáles son las acciones que deberíamos ejecutar y cómo deberíamos ejecutarlas para llegar a ese estado deseado, ¿no? Cómo alcanzar ese estado, ¿no? Entonces, más allá de los aspectos teóricos y de modelos conceptuales, modelos teóricos que hablamos anteriormente, pues esta escuela es más pragmática, ¿no? Es más adaptativa, porque en realidad el entorno en los tiempos actuales, ¿no? Tiende a ser muy abrupto en cuanto a sus cambios, ¿no? Hay muchos cambios que ocurren de manera intempestiva, ¿no? De manera abrupta, ¿no? El entorno tiende a ser más volátil, tiende a ser más, digamos, impredecible, ¿no? Y es por eso que se requiere que las empresas sean capaces de adaptarse a esa realidad sin perder de vista de que éstas tienen como objetivo, ¿no? Alcanzar un estado deseado, ¿no? Esta es la escuela pragmática que mencionaba por parte de estos autores, ¿no? También aquí es interesante anotar de que hay otras escuelas de pensamiento que van en esa línea. Por ejemplo, está la escuela de Henry Mintzberg, ¿no? Que publicó hace algunos años un libro muy interesante sobre estrategia, que también lo recomiendo que lo lean, y que en otro programa seguramente vamos a poder hablar y presentarlo como se debe, ¿no? Ese libro se llama Safari a la Estrategia, en donde Henry Mintzberg es un académico que trabaja en la Universidad de McGill, todavía está vivo, es un gurú del management, ¿no? Canadiense. Él habla acerca de cómo se va conformando estas ideas del pensamiento estratégico, pero con un lenguaje muy narrativo, muy de cuento, ¿no? Es muy bonito leer la obra de Mintzberg, porque sin querer nos vamos enterando de muchas cosas, de cómo va evolucionando el pensamiento estratégico y hacia dónde apunta, ¿no? Y por cierto, Mintzberg también está de acuerdo en que la estrategia tiene que ser adaptativa, tiene que ser flexible, ¿no?
Entonces, estas son los principales o algunos de los principales hitos en las escuelas del pensamiento estratégico y que han dado pie a todas estas metodologías y formas como se expresa la planificación estratégica y cómo se formulan las estrategias. Espero que el programa de hoy les haya servido y sobre todo les haya motivado para que ustedes vayan descubriendo poco a poco, ¿no? Este conocimiento que les podría ser muy útil para la gestión de sus empresas o de sus organizaciones. Me despido y ya nos estamos comunicando en la siguiente semana. Muchas gracias y buenas noches.